Esta es la presa de las Tres Gargantas en China. Actualmente es la central eléctrica más grande jamás construida, produciendo alrededor de 22.500 megavatios de electricidad, lo cual ya es más de lo que muchos países generan en total. Pero lo que hace que esta presa sea aún más interesante no es solo su tamaño o su producción, sino su impacto físico en el planeta mismo. Esta presa ha ralentizado la rotación del planeta ligeramente, aumentando la duración de un día en unos cuantos microsegundos. Eso te da una idea clara de la escala de la que estamos hablando aquí. Ahora considera esto, hay un proyecto planeado en África que pretende ir mucho más allá de ese nivel. Esta es la presa Grand Inga en la República Democrática del Congo. Se espera que esta presa genere hasta 40.000 megavatios de electricidad, lo que es casi el doble de la producción de la presa de las Tres Gargantas. En términos de capacidad pura, se convertiría en la central eléctrica más grande jamás construida en el mundo. Y a diferencia del proyecto de China, que principalmente suministra energía dentro de un solo país, esta presa está diseñada para enviar electricidad a varios países. En este momento, más de 600 millones de personas en África no tienen electricidad confiable. Y este proyecto está destinado a abordar esa brecha a una escala que nunca antes se había intentado. Ahora comencemos con la parte más importante de toda esta historia, la ubicación. Este es el río Congo, y este no es solo otro río. Por volumen, es el segundo río más grande del mundo, solo detrás del Amazonas. Transporta un caudal promedio de aproximadamente 41.000 metros cúbicos de agua por segundo. Eso significa que cada segundo, una cantidad enorme de agua pasa por él. Y a diferencia de muchos ríos, su caudal se mantiene relativamente estable durante todo el año porque cruza el Ecuador y es alimentado por patrones de lluvia constantes. Ahora es donde las cosas se ponen interesantes. Cerca de la costa atlántica, el río pasa por un lugar llamado Cataratas de Inga. Esto no es una sola cascada, sino una serie de rápidos muy fuertes, donde el río es forzado a pasar por un canal estrecho y pierde altura rápidamente. Esa combinación importa. Cuando tienes un gran volumen de agua moviéndose a través de un espacio reducido, con una caída natural, obtienes una cosa, un potencial de energía masivo. Y en este lugar exacto cuesta casi creer las cifras. El sitio tiene un potencial hidroeléctrico estimado de alrededor de 42.000 megavatios, lo que representa casi un tercio de la capacidad eléctrica total instalada actualmente en África. Para ponerlo en perspectiva, muchos países enteros funcionan con apenas una fracción de eso. Pero esto es lo que hace que este lugar sea aún más inusual. La mayoría de las grandes represas dependen de enormes embalses que inundan grandes extensiones de tierra. Pero en Inga, el río ya ofrece las condiciones naturales adecuadas. Los ingenieros no necesitan crear un lago artificial gigante para almacenar agua a la misma escala que proyectos como las Tres Gargantas. En cambio, pueden desviar parte del flujo a través de turbinas y generar electricidad directamente de la fuerza del río. Así que cuando la gente pregunta, ¿por qué construir la represa más grande del mundo aquí? La respuesta es simple, porque este es uno de los pocos lugares en la Tierra donde la naturaleza ya hizo la mayor parte del trabajo. Sin embargo, esta no es una idea completamente nueva. De hecho, este lugar ya se ha utilizado antes, solo que a una escala mucho menor. Ya existen dos represas aquí. La primera es la represa Inga 1 terminada a principios de la década de 1970. La segunda es la represa Inga 2 finalizada en la década de 1980. Juntos, estos dos proyectos se suponía que comenzarían a convertir el río Congo en una fuente de energía importante para la región, pero solo utilizan una pequeña fracción de lo que el río realmente puede producir. Incluso hoy en día, ambas represas juntas generan solo unos pocos miles de megavatios en el mejor de los casos, muy por debajo del potencial total del sitio. Y esa brecha es exactamente donde entra en juego el proyecto Gran Inga. En lugar de construir una sola represa de una vez, el plan divide el proyecto en varias etapas. La primera fase importante se conoce como Inga 3. Se espera que solo esta fase genere entre 10.000 y 11.000 megavatios, lo que ya la convertiría en una de las centrales eléctricas más grandes del mundo. Pero eso es solo el comienzo. Más allá de Inga 3, el plan completo de Grand Inga incluye varias expansiones adicionales que aumentarían gradualmente el proyecto hasta su capacidad total, convirtiéndolo en el proyecto hidroeléctrico más grande jamás construido. Y luego está el costo. Las estimaciones para el proyecto completo van de 80 a más de 100.000 millones de dólares dependiendo de cómo se construya y cuántas fases se completen. Eso lo convierte no solo en el proyecto de represa más grande jamás planeado, sino también en uno de los proyectos de infraestructura más caros de la historia. Para un proyecto de este tamaño surge una pregunta de inmediato.
¿Quién lo va a construir realmente? La escala de Grand Inga está muy por encima de lo que la mayoría de los países o empresas pueden manejar por sí solo. Requiere experiencia con mega represas, acceso a financiamiento y la capacidad de gestionar la construcción en condiciones difíciles. Aquí es donde las empresas chinas se involucraron. Dos actores principales que a menudo se relacionan con el proyecto son la Corporación de las Tres Gargantas de China y Power Construction Corporation of China. Estas no son empresas pequeñas. Están detrás de algunos de los proyectos hidroeléctricos más grandes del mundo, incluida la represa de las Tres Gargantas. Esa experiencia importa porque construir una represa es un desafío, pero construir la represa más grande jamás planeada es algo completamente diferente. La participación china va más allá de la construcción. Estas empresas suelen aportar modelos de financiamiento, experiencia en ingeniería y gestión de proyectos a largo plazo. En muchos casos trabajan como parte de grandes consorcios internacionales junto con otros socios globales, inversionistas y gobiernos. Sin embargo, China no es el único actor aquí. A lo largo de los años, empresas europeas, instituciones africanas y prestamistas internacionales también han mostrado interés. Algunos acuerdos avanzaron, otros se vinieron abajo y algunos todavía están en negociación. Así que no es una historia sencilla en la que un solo país lo construye todo. Es una mezcla compleja de asociaciones, competencia y acuerdos cambiantes. Y eso nos lleva a otra pregunta. Incluso con las empresas adecuadas involucradas, ¿cómo se construye algo tan enorme? Porque la ingeniería detrás de Grand Inga está en un nivel completamente diferente. Su diseño es mucho más complejo que el de las presas tradicionales. En lugar de depender únicamente de una presa tradicional y un embalse masivo, los ingenieros planean desviar parte del flujo del río Congo a través de un sistema de canales y túneles. Esa agua luego se dirige a las turbinas a velocidades extremadamente altas. Este enfoque es importante por dos razones. Primero, permite que el proyecto aproveche la caída natural del río en las cataratas de Inga. En segundo lugar, reduce la necesidad de inundar vastas áreas de tierra, lo cual es un problema importante con muchas represas grandes. En el centro del sistema están las turbinas. Estas no son unidades estándar. Cada turbina sería enorme, capaz de generar cientos de megavatios por sí sola. Algunas estimaciones sugieren que las unidades individuales podrían superar los 700 megavatios por turbina, colocándolas entre las más grandes jamás instaladas. Multiplica eso por docenas de unidades y empiezas a alcanzar una escala de decenas de miles de megavatios. Algunos diseños también incluyen casas de máquinas subterráneas. En lugar de colocar todo el equipo en la superficie, los ingenieros tallan grandes cámaras en la roca donde operan las turbinas y los generadores. Esto mejora la protección, la estabilidad y la eficiencia. Pero generar electricidad a esta escala es solo la mitad del desafío. La pregunta más grande es, ¿cómo la haces llegar? Porque la mayoría de las regiones que necesitan esta energía están ubicadas a miles de kilómetros de distancia. Para resolver eso, el proyecto requiere una extensa red de líneas de transmisión de alta tensión, incluyendo corredores de larga distancia que puedan transportar electricidad a través de varios países. En algunos casos, esto significa construir sistemas de transmisión que se extiendan desde África Central hasta el sur de África, incluyendo mercados energéticos importantes como Sudáfrica. Y eso introduce otra capa de complejidad, pérdidas de energía a largas distancias, estabilidad de la red, coordinación transfronteriza. Todo esto necesita resolverse al mismo tiempo. Así que cuando la gente pregunta, ¿es construir la presa la parte más difícil? La respuesta es no, porque generar electricidad es solo el primer paso. Mover esa electricidad a través de todo un continente, ahí es donde comienza el verdadero desafío. Muchos países en África hoy en día operan con capacidad eléctrica nacional total de menos de 1000 megavatios. Algunos operan con incluso menos. Eso significa que un solo proyecto como Grand Inga podría producir más electricidad que docenas de países juntos. El plan no es solo abastecer de energía a un país, sino exportar electricidad a través de todo el continente. Uno de los compradores más grandes previstos es Sudáfrica, que ya ha enfrentado repetidos escasez de electricidad y apagones rotativos en los últimos años. Un suministro estable de Grand Inga podría apoyar sus industrias, ciudades y su crecimiento a largo plazo. Pero no se detiene ahí. Actualmente, en muchas partes de África, las empresas dependen de generadores diésel para seguir funcionando. Eso aumenta los costos, limita la producción y hace que sea difícil mantener una industria a gran escala. Grand Inga busca cambiar eso proporcionando energía abundante y constante. Pero para un proyecto de este tamaño, los beneficios son claros, pero también lo son los riesgos. Empecemos con la ubicación. La República Democrática del Congo ha enfrentado décadas de inestabilidad política, problemas de gobernanza y conflictos en diferentes regiones. Los grandes proyectos de infraestructura necesitan estabilidad a largo plazo porque solo la construcción puede tomar años y la operación continúa durante décadas. Sin esa estabilidad,
Los plazos se retrasan, los costos aumentan y los inversionistas se vuelven cautelosos. Luego viene el financiamiento. Grand Inga no es un proyecto típico. Las estimaciones van desde 80.000 millones hasta más de 100.000 millones de dólares. Eso lo coloca entre los proyectos de infraestructura más caros jamás planeados, y aquí está el problema. No se trata solo de encontrar el dinero para construir la presa, también se trata de asegurar que la electricidad producida realmente se venda. Los inversionistas quieren garantías. Necesitan acuerdos a largo plazo de países y compañías eléctricas que compren la energía. En esos acuerdos, el financiamiento se vuelve difícil sin importar qué tan sólido sea el plan de ingeniería. Y finalmente está la gobernanza y la transparencia. Proyectos de este tamaño involucran múltiples contratos, miles de millones de dólares y plazos largos. Eso crea riesgos relacionados con la mala gestión y la corrupción si la supervisión es débil. Así que cuando la gente pregunta ¿cuál es el mayor desafío aquí?, no es solo la ingeniería, es todo lo que sucede alrededor de la ingeniería. Lo que nos lleva a otra pregunta importante. Si el potencial se ha conocido durante décadas, ¿por qué este proyecto no ha avanzado ya? En este momento, el proyecto todavía está en la fase de preconstrucción, específicamente enfocado en la primera etapa llamada Inga 3. A lo largo de los años, el proyecto ha pasado por múltiples reinicios, cancelaciones y rediseños, con diferentes desarrolladores entrando y saliendo. Pero el financiamiento está regresando poco a poco. El Banco Mundial ha vuelto a entrar en el proyecto después de haberse retirado previamente, comprometiendo cientos de millones de dólares para estudios y desarrollo inicial, con un apoyo total que alcanza los miles de millones junto con otros acuerdos. Sin embargo, es importante señalar que el Banco Mundial se retiró previamente en 2016 debido a desacuerdos sobre la gobernanza y la estructura del proyecto, lo que demuestra lo sensible y complejo que es este proyecto. Se espera que la primera fase esté terminada para el año 2035. Incluso este cronograma depende en gran medida de asegurar el financiamiento completo, finalizar los contratos de construcción y garantizar la estabilidad política durante la próxima década. En los últimos años también ha habido renovadas discusiones con socios internacionales, incluidas empresas chinas y europeas, para reactivar el impulso en Inga 3. Algunas propuestas se centran en construcciones iniciales más pequeñas para reducir el riesgo, mientras que otras buscan avanzar con un desarrollo a mayor escala. Y si la gran represa de Inga se completa según lo planeado, el impacto sería enorme. La electricidad confiable permite que las industrias crezcan. La manufactura se vuelve posible a gran escala. Las operaciones mineras pueden procesar materias primas localmente en lugar de exportarlas. Las ciudades se expanden con menos restricciones. La República Democrática del Congo podría pasar de ser un país rico en recursos, pero con escasa capacidad eléctrica, a convertirse en uno de los centros energéticos más importantes del mundo. Entonces ahora la pregunta es, ¿puede un solo proyecto realmente abastecer de energía a una parte tan grande de África? ¿Trabajarán juntos los países el tiempo suficiente para lograrlo? Y si China termina desempeñando un papel importante en su construcción, ¿qué significa eso para el futuro de la energía en todo el continente? Cuéntanos qué piensas en los comentarios de abajo.